Qué bueno que siguen Acción 10 en la mañana y en nuestro segmento de debates y soluciones. Hoy acompañándoles y siempre invitándoles a que puedan participar de este segmento enviando sus audios al 8512-2828. ¿Cómo avanza en nuestro país el proceso de consultas de cara a la reforma electoral? Ya Nicaragua conoce la propuesta de manera oficial y muchos sectores se han pronunciado no a favor de esta propuesta de reformas y dicen que no garantiza elecciones libres, justas y transparentes. ¿Debería o no participar de este proceso de consultas, además de los partidos políticos, la sociedad civil? Ese es el tema del cual vamos a partir hoy día en este segmento de debates y soluciones, y estamos en la grata compañía de nuestro invitado. Así es, Jocelyn. Hoy vamos a estar hablando sobre los procesos de consulta de reformas electorales y precisamente el gobierno de Nicaragua hoy ha convocado a través de la comisión que se creó en la Asamblea Nacional la convocatoria, en este caso de Ciudadanos por la Libertad y el partido PRD, para que presente sus propuestas de magistrados al Consejo Supremo Electoral. Muchas gracias, Bonifacio, por acompañarnos acá en Acción 10 de la mañana y por supuesto en el Debates y Soluciones. Gracias a ustedes nuevamente. Bueno, sí, ya se le están viendo las casitas al pueblo, ¿verdad? Porque poco a poco ha comenzado a girar lentamente la rueda que nos lleva a las reformas electorales. ¿Va por buen camino? Hay que estar pendiente, ¿verdad? Yo no diría, no quiero ser categórico de que si las cosas van bien o van mal, sino que han comenzado a caminar y eso es muy importante porque las declaraciones de algunos de los diputados anteriormente era de que probablemente no habría nada y que serían unilaterales las reformas, pero todo indica que las presiones nacionales e internacionales han ejercido algún rol y el gobierno ha comenzado a ceder un poco, ¿verdad? Y entonces vemos que la Comisión Especial Constitucional que se formó para asuntos electorales ha iniciado la marcha de la elección de los magistrados y ya el 28 se cierra la lista, ¿verdad? Todavía no conocemos cuáles han sido las listas que se han presentado, solo conocemos dos casos, el caso de Fanor Avendaño y el caso de la propuesta del Partido Conservador. Y creo que hay otra de Guillermo Miranda, ¿verdad? Creo que hay otra, sí, son las únicas tres que se conocen. Entonces ya dentro de poco vamos a conocer qué es lo que realmente hay de listas. Prácticamente esta semana es decisiva para el Partido Ciudadanos por la Libertad y el PRD que presenten sus propuestas de magistrado del Consejo Supremo Electoral y se tome en cuenta por parte de esta comisión. Bueno, ahí comienza la discusión. Entonces la Comisión Especial Constitucional ha hecho sus consultas, pues, como debe ser, porque la Constitución contempla que debe consultarse a las personas. El artículo 138, numeral 8 de la Constitución dice que para hacer las propuestas de listas de magistrados, los diputados tienen que hacer consultas con los organismos civiles pertinentes. Dice, en consulta con los organismos civiles pertinentes. Entonces, esa parte no se ha cumplido. La Comisión Especial Constitucional en los próximos días debería de abrir esa consulta a los diferentes organismos, asociaciones gremiales, maestros, abogados, cualquier tipo de organismo civil para que expresen sus puntos de vista. Hasta ahorita lo que tenemos es que se le ha permitido a los partidos que no tienen representación parlamentaria, como el caso de C por L y el PRD, comparecer el día de hoy a expresar sus puntos de vista. Eso es muy importante, pero no basta, se requiere una mayor discusión. Sobre todo, iniciar el debate de las reformas electorales, porque lo sustancial en este tema no es tanto la elección de los magistrados como la reforma de la ley electoral, porque los magistrados lo que van a hacer es administrar una ley. Entonces lo que tenemos que ver es qué tan profundas serán las reformas en relación a la ley electoral. Aunque también suele ser importante porque uno dice, si tenemos recursos mal administrados, no con personas honradas, no con personas a prueba de fuego, pues evidentemente eso va a tener un costo en el proceso electoral. Pero a la par de ello, mi siguiente pregunta es orientada a quiénes podrían participar en este proceso de consulta de la sociedad civil, si es que se da, porque hasta ahora no hemos visto con claridad que se va a dar. ¿Podrían ser partícipes como sociedad civil las organizaciones surgidas a partir de abril, como los gremios estudiantiles, como la Coalición Nacional?
Creo que sí, definitivamente. Cuando hablamos de sociedad civil es un término muy amplio, ¿verdad? Eso abarca asociaciones gremiales, cámaras empresariales, cooperativas, asociaciones de pequeños productores, campesinos, etcétera. Obviamente, después de abril hubo un surgimiento de grupos que representaban directamente al movimiento autoconvocado. Entonces, aunque al gobierno no le guste, aunque a la dictadura no le guste, estos tienen que ser consultados. Y lo correcto es comenzar a abrir la discusión sobre temas importantes. Por ejemplo, yo estaba leyendo los materiales que se han presentado en torno a las propuestas de reformas electorales y hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, la propuesta de ALN, Alianza Liberal Nicaragüense, en el documento planteó que la elección de los diputados debe cambiarse la cantidad por departamento porque debe hacerse en base al censo electoral. Tenemos nosotros una contradicción de que tenemos 20 o 30 años de que no se cambia la cantidad de diputados por departamento. Por ejemplo, León tiene una cantidad de departamentos, las regiones de la costa Caribe tienen otra y resulta que hay más población en las regiones de la costa Caribe que en León o Chinandega y tienen menos representación la costa Caribe. Entonces, esos son temas interesantes que se debe abrir a la discusión. Lo importante de todo esto es que producto de las presiones y de las conversaciones con la OEA ha comenzado a caminar el proceso. Lo que necesitamos es que esto se profundice y se democratice para que la población tenga confianza en el sistema electoral. ¿Cuál podría ser ese pronóstico a su juicio, Bonifacio? ¿Será que realmente va a haber concesión de parte del gobierno del presidente Daniel Ortega o que se va a encasillar a pesar de las consultas en lo mismo, en aquella reforma electoral que le garantice a él continuar en el poder y no así elecciones libres, justas y transparentes? ¿A qué estaría apostando según su experiencia política? Obviamente la dictadura va a procurar mantener un sistema electoral que le sea ventajoso, desde todo punto de vista. Eso se consigue en la lucha, eso se consigue con las presiones, eso se consigue con las negociaciones, eso se consigue con las propuestas políticas. Si la oposición se mantiene a la expectativa, esperando que caiga el maná del cielo, definitivamente no va a haber nada. O podría ocurrir como lo que dijo el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, quien advertía a la oposición nicaragüense que en esta selección de magistrados podría haber mayor cuota del Frente Sandinista y prácticamente una lista nula de magistrados o de propuestas de magistrados de parte de la oposición. Bueno, el doctor Rafael Solís siempre ha sido una mente lúcida, ¿verdad? En todas sus entrevistas él siempre toca los puntos, pone los puntos sobre la I, ¿verdad? Él lo que dijo es que probablemente el gobierno ceda de los 7 propietarios, ceda 2 y que se quede con 5. Es obvio, porque si el Frente Sandinista tiene más del 60% de los votos de los diputados, es poco probable que le entregue a la oposición una cuota importante de poder dentro del Consejo Supremo Electoral. Eso no es se casi podría seguro. haber una equidad. Entonces, 50 y 50. No, es que 50 y 50 tiene que ver que sea hombre y mujer. Pero que sea 50% de los diputados de la oposición, magistrados de la oposición o representando a la oposición y 50% de la dictadura, lo veo poco probable. Definitivamente que ellos van a tratar, ellos se están viendo forzados a ir a elecciones porque el periodo constitucional se está venciendo, porque hay una presión internacional, porque hay una desconfianza de la ciudadanía, entonces ellos van a tratar de mantener el control del aparato electoral. La pelea de la oposición y de la ciudadanía está en lograr abrir eso lo más que se pueda para que haya garantías mínimas de que el proceso electoral sea creíble y que por lo menos los votos sean contados. ¿Y cuál sería el método para los opositores en este caso? Porque hemos visto que han implementado distintos mecanismos y la mayoría lo que apuestan es presión internacional. Sí, esa es una falla muy grande. La oposición no puede estar esperando que desde el extranjero se resuelvan los problemas que los tenemos que resolver los nicaragüenses, eso está claro. Obviamente las presiones internacionales juegan un papel muy importante. Daniel Ortega se preocupa más por lo que va a decir la comunidad internacional y la OEA que los comunicados de la oposición aquí, eso está claro. Pero de eso se trata, de que la oposición tenga una política y una propuesta. Me preocupa mucho cuando veo las declaraciones muy estridentes de que si no hay reformas electorales profundas no vamos a ir a elecciones. Creo que ese no debe ser el discurso debe ser: queremos que se reformen estos puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y
con eso vamos a ir a elecciones. Porque eso crea incertidumbre, eso profundiza. De por sí la ciudadanía está desconfiada en el sistema electoral. Entonces nosotros lo que tenemos que tener es una política para que la ciudadanía comience a confiar y además que no la engañen en este proceso. Mire, Bonifacio, por un lado está la confianza en el actual gobierno y por otro lado está la confianza en los sectores de oposición. A su juicio, ¿cómo está ese nivel de confianza de la ciudadanía en los sectores de oposición? Por ejemplo, hemos visto y recientemente entrevistábamos a Félix Maradiaga y él decía que firmaron un documento llamado Nicaragua Primero, buena parte de los precandidatos, y ahora vemos cómo Juan Sebastián se inscribe en la plataforma de la Alianza Ciudadana como precandidato para competir dentro de esta organización. Entonces eso como que por un lado firma un documento y por otro lado me inscribo, ¿eso es bueno, es malo? ¿Cómo usted valora el actuar de los distintos sectores de oposición? ¿Será que tienen credibilidad? Bueno, yo creo que de los dos bloques, en el caso de la Alianza Ciudadana es la que ha presentado una propuesta mucho más transparente del proceso de elección. Me invitaron cuando hicieron la presentación de los procedimientos y me llamó mucho la atención los porcentajes que estaban atribuyendo para elegir al candidato. Entrevistas, encuestas, debates, currículum, experiencia, una combinación de factores para elegir el candidato. Evidentemente que si Juan Sebastián decide ir a inscribirse es porque ve que las posibilidades del mayor bloque de oposición va por allá. Hoy se inscribe Arturo Cruz, por cierto, hoy a las 9. Y creo que el resto de la oposición lo va a hacer de esa manera. Pero a pesar de haber firmado el documento, ¿esto no está siendo visto mal o es malo que se hayan inscrito? No, es que el documento que firmaron los precandidatos fue que iban a respetar al candidato que se escogiera. No se refirieron a los procedimientos. Es decir, creo yo que ahí no definieron procedimientos. Pudieron haber fallado ahí en ese aspecto. Obviamente que para poder llegar a consenso entre ellos tuvieron que tocar los puntos que eran comunes y no tocaron los puntos que hay diferencias. Ese es el problema siempre de la oposición, que los consensos no necesariamente son buenos, porque a veces tenés que plantear las cosas claramente. ¿Se podría decir de que este intento que hicieron los precandidatos a la presidencia de Nicaragua es como fallido, tomando en cuenta de que ahora vemos a Juan Sebastián Chamorro que se está incorporando al proceso de inscripción de Ciudadanos por la Libertad y hoy, como usted decía, se estaría viendo ya a Arturo Cruz y posiblemente Cristiana Chamorro también se estaría anexando a este proceso que tiene Ciudadanos por la Libertad? Sí, es que lo que vemos es que de los dos bloques el que va tomando más fuerza, el que va haciendo girar alrededor suyo la mayor parte de los grupos de oposición, candidatos, precandidatos, es la Alianza Ciudadana. Pues eso es una realidad evidente. Negarlo sería tapar el sol con un dedo. Pero en el caso de Félix Maradiaga se opone a este proceso. Él dice de que lo que se busca es una unidad entre todos los sectores para ir a una sola, sin necesidad de una casilla, de un partido político. Manifestaba Félix también, Bonifacio, que ellos como coalición han congelado su proceso de selección y que, pues, entre líneas lo dejó entrever que estarían más bien esperando a que sea un solo proceso tanto de la Alianza Ciudadana como de la coalición, unificado para escoger a un candidato. Luego de esta reflexión y de lo que estamos viendo, ¿será posible que se escoja tanto de coalición un candidato y de Alianza Ciudadana un candidato y ellos dos compitan en otro proceso de selección de un candidato único? ¿O tenemos que ya hacernos a la idea, los nicaragüenses, que vamos a ver a un frente sandinista y una oposición en 2 o 3 bandos? Bueno, está complicada la situación porque el error de los grupos que formaron la coalición nacional consistió en definir a priori los procedimientos de elección de los candidatos y no definir los puntos de unidad. Por ejemplo, ustedes ven que cuando la dictadura presentó su proyecto de reforma electoral, que más bien es una contrarreforma electoral y más bien es una técnica de negociación de elevar la parada para ver qué puede negociar con la OEA, hubo una respuesta espontánea de los grupos que buscaron la unidad y emitieron la declaración, que yo tanto insistí sobre eso, que una declaración era necesaria para demostrar de que había rechazo a la propuesta de la dictadura. Esos son los pasos propios que conducen a una unidad verdadera.
Pero definir de antemano las candidaturas o forcejear para las cuotas de poder es lo que no ha permitido que se forme un solo bloque de oposición. Ahora, también, formar un solo bloque de oposición es poco probable, porque hay muchas diferencias. Hay diferencias sociales, hay diferencias de intereses de grupos muy particulares, y lo que debe interesar en todo caso es presentar una alternativa lo suficientemente creíble que aglutine a la mayoría de la población en un proceso electoral. Y si no se forma un solo bloque de oposición, un solo grupo, ¿podrían los opositores, a pesar de ello, ganar las elecciones? Creo que sí, porque, como les decía anteriormente, si se forma una alternativa creíble, que la gente tenga confianza para ir a votar por esa alternativa, entonces lo que vamos a tener es que una buena parte de la población se va a agrupar en torno a eso. Y vuelvo a poner siempre el ejemplo que puse con el doctor Alemán en 1996. El doctor Alemán participó en una campaña electoral que la boleta era de este tamaño, eran 28 candidatos, y la gente votó por el doctor Alemán en ese momento, porque consideraba que en ese momento representaba la forma de detener al Frente Sandinista, y 3 años después estaba pactando con ellos. Pues, ese fue el fraude, la decepción de la ciudadanía. Por eso la ciudadanía siempre está desconfiada. Ahora bien, en este caso, aunque no haya unidad, con tal de que se presente una alternativa y candidatos creíbles, es probable que se forme una gran fuerza política. Pero lo distinto en esta oportunidad, a mi parecer, usted me corrige si no es así, es que hay más control de parte del aparato estatal en todo, incluyendo en el poder electoral. Entonces, si tenemos este candidato que pueda aglutinar a los sectores de oposición por ser el líder adecuado, por tener la propuesta adecuada, pero tenemos ese control de parte del Estado de Nicaragua o del gobierno, o como le queramos llamar, pues es ahí donde se puede dificultar el proceso, y es ahí donde es muy importante el tema de la reforma, de quiénes van a ser los magistrados, de quiénes van a estar tutelando todo este proceso de la observación internacional. Efectivamente, por eso es que el tema central no es la elección de los candidatos, sino el tema central es la reforma electoral, la reforma de la ley electoral, la reforma del sistema electoral. Porque los magistrados van a ser las personas que van a administrar, que van a estar al frente, pero ese es todo un aparato que ya está montado. Entonces, la OEA insistió mucho en la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral. Y ese fue un punto que nosotros también lo planteamos en su momento en los diferentes proyectos de propuesta consensuada, porque eso es clave, la reestructuración y democratización del sistema electoral. Por ejemplo, los magistrados concentran todas las funciones. Cedulación, que tiene que ver con el padrón electoral. El sistema de conteo y resultados de las elecciones, el sistema de los recursos. Contra las resoluciones del Consejo Supremo Electoral no hay recurso alguno. Entonces, hay una concentración de funciones muy importante que está así en la Constitución. Y entonces la pelea es cómo dentro del marco de la ley electoral podamos redefinir las estructuras internas del Consejo Supremo Electoral. La pregunta del millón es que si hay realmente tiempo necesario para reestructurar el Consejo Supremo Electoral, porque esa es la pregunta de toda la mayoría de los nicaragüenses, ver que hay poco tiempo y si realmente esas propuestas que se han presentado para reestructurar al Consejo Supremo Electoral se podría hacer en poco tiempo. Obviamente, para hacer una reforma profunda del Consejo Supremo Electoral se requiere más tiempo, se requiere una reforma constitucional, se requieren muchos aspectos más. Sin embargo, nosotros tendríamos que concentrarnos en los aspectos esenciales. ¿Qué es lo que hizo la dictadura en todo este tiempo? Dejar correr el plazo, dejar correr. Y la oposición, concentrada en el pleito de las cuotas y de quién iba a controlar el Parlamento y quién iba a poner el vicepresidente o el presidente, se perdió un tiempo precioso. Entonces ahora que ya estamos contra el cacho, como decimos popularmente, necesitamos concentrarnos en los aspectos esenciales. Aspectos esenciales, depuración del padrón electoral, por ejemplo. Eso es esencial. Aspecto esencial, las libertades políticas para que la gente pueda hacer campaña, que no haya represión, que no haya amenaza de paramilitares, que no haya hostigamiento, que la gente tenga libertad absoluta. El sistema de recursos, ¿quién va a resolver los recursos? En la propuesta que hizo la dictadura hay un capítulo nuevo sobre recursos. Eso es interesante porque le está dando razón a la oposición de que no había un sistema de recursos confiable.
y establecen 3 recursos: el de impugnación, que se va a establecer en la Junta Receptora de Voto, el de apelación, que va a ser en los consejos electorales departamentales y los consejos electorales regionales, y el de revisión ante el propio Consejo Supremo Electoral. Pero tenemos siempre el problema de que estos organismos, ¿dónde van a ir? ¿Cuál va a ser el organismo que va a revisar todos estos recursos y va a darle la razón a los que están impugnando? Tiene que ser el mismo Consejo Supremo Electoral. Y ahí es donde vemos nuevamente la concentración de funciones. Los mismos magistrados que dictan unas resoluciones van a tener que conocer los recursos que llegan hacia ellos. Es decir, que ahí parte de la solución sería, número 1, indagar bien y comprobar si realmente las personas que van a estar ahí en el Consejo Supremo Electoral como magistrados son personas que están en un juego limpio. Y número 2, a lo mejor un tribunal electoral superior. Claro, es que esa es la discusión que tiene que haber sobre la reforma electoral, porque no solamente se requiere personas honorables y probas para que estén al frente de un asunto tan delicado como es contar los votos de los nicaragüenses, sino también que se haya una redefinición interna. Por ejemplo, de los 10 magistrados debería, como en la Corte Suprema, dividirse en salas de manera tal de que unos magistrados atiendan un aspecto, otros magistrados atiendan la cedulación, otros magistrados atiendan los recursos y otros magistrados se dediquen al conteo de los votos. Evidentemente que las resoluciones finales se van a tener que tomar como un bloque conjunto de magistrados, que es el Consejo Supremo Electoral, pero es muy importante esa reestructuración interna. Por ejemplo, la cedulación, ese es un aspecto clave. Es cierto que la mayor parte de la gente ahora tiene cédula, pero no, el problema central es la depuración del padrón electoral, porque hay denuncias de que hay gente que tiene 3, 4 cédulas y que puede ir a votar con esas 3, 4 cédulas. Y entonces tenemos que, existe el padrón pasivo y el padrón activo, aunque en la propuesta de reforma electoral que presentó la dictadura hay un transitorio que plantea que para garantizar el derecho al voto de los nicaragüenses, quien presente su cédula de identidad podrá votar aunque no esté registrado en el padrón. Eso crea un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque de repente tenés que cualquier persona que llegue a una cédula, que lleve su cédula y que dice que está en la Junta Receptora 450 y aunque no esté en el padrón de la 450 puede votar. Entonces se le está garantizando el derecho, pero no hay control si esa persona está votando varias veces en otra Junta Receptora de voto. ¿Qué probabilidad hay, Bonifacio, de que la persona que esté proponiendo o la figura que esté proponiendo la oposición a ocupar el cargo de magistrado en el Consejo Supremo Electoral no le haga el juego al gobierno? Se lo pregunto porque en el caso de Fanor Avendaño se le ha vinculado mucho de tener afinidad con el gobierno. Si en el dado caso pues de que quede electo como magistrado. No hay vacuna contra el colaboracionismo, contra la corrupción, contra el degenere, como decimos popularmente. No hay vacuna. Evidentemente que ese es un riesgo enorme, por eso es que la discusión... El peso va a caer sobre la oposición a seleccionar al candidato idóneo. Es que lo puede seleccionar, pero no hay garantía de que cumpla su papel, ¿verdad? Entonces, ahí está el debate. Entonces, por eso es importante concentrarnos en los aspectos institucionales del Consejo Supremo Electoral. Una redefinición interna, una desconcentración de las funciones, una mayor transparencia hacia la ciudadanía. Por ejemplo, el proceso de consulta de los magistrados del Consejo Supremo Electoral debe ser más amplio, con más tiempo para que la gente pueda opinar, presentar. Tenemos el problema que la Constitución no permite que los ciudadanos puedan presentar candidatos o los organismos de la sociedad civil puedan presentar candidatos. Los únicos que pueden presentar candidatos es el presidente de la República y los diputados, aunque la Constitución obliga a que hagan la consulta, pero la ciudadanía no puede presentar candidatos. Entonces esos son filtros que dificultan el proceso de elección. Entonces esa discusión tiene que ser lo más amplia posible y primero concentrarnos en la reforma de la ley electoral, en redefinir las funciones y después elegir los magistrados. Porque los magistrados serían como la cereza del pastel, sería como lo último. ¿Para qué? Para que el nuevo edificio del Consejo Supremo Electoral que se le presente a la ciudadanía sea creíble. ¿Qué imagen estaremos dando como país a la comunidad internacional en materia política por un problema de solución justamente? Por un lado vemos al gobierno con su política que es la misma y por otro lado vemos a una oposición que está en esas dificultades, en ese ir y venir y en esa situación donde
siempre tienen el discurso de unidad, siempre tienen el discurso de amor por Nicaragua, pero siempre tienen una crítica ahí, porque según muchos sectores y analistas no han hecho el rol que les corresponde, o al menos no lo han hecho siempre. ¿Eso podría decepcionar a la comunidad internacional o ya estarán decepcionados? Por lo que he leído en los años anteriores y recientemente, ellos pues ven las cosas con mucho cuidado, porque ellos no pueden resolver los problemas de los nicaragüenses. Aunque quieran, no pueden. Pueden tener influencia, pueden tener algún grado de injerencia, pero no lo pueden resolver. Entonces, el problema no depende de ellos, depende de los vacíos que tengamos nosotros. Y ahí es donde no se ha entendido por qué tenemos una dictadura. Tenemos una dictadura porque ha habido omisiones de este lado que no han podido combatir la formación de esta dictadura. Por ejemplo, el primer periodo, cuando el Frente Sandinista recuperó el poder en el 2007, el Frente Sandinista no tenía mayoría en el Parlamento y aún así logró gobernar y logró imponerse, porque en última instancia esta dictadura es producto de un fenómeno de facto, de un irrespeto de las leyes y de pasar por encima de las leyes, y no ha habido una pelea para que la ley prevalezca. Pero en ese irrespeto de las leyes han estado involucrados muchos partidos políticos y muchas personas que dicen o han dicho en el pasado ser opositores y que prácticamente han sido complacientes con el actual gobierno. Han sido partícipes incluso de levantarle la mano al presidente Ortega en un proceso electoral que recibió ciertos cuestionamientos en el pasado, por ejemplo. Es que, bueno, tendríamos que pasar hablando día y noche sobre este tema porque tiene que ver con la historia de Nicaragua, ¿verdad? No es casual que tengamos una nueva dictadura, porque esta dictadura tiene características similares a las del somocismo. Es más, supera la del somocismo en malicia, en perversidad y en represión. Supera el somocismo. Entonces, ¿por qué se instaló? Porque no hubo una contraparte que estuviera luchando con eso. Es sencillo. Ahora, forjar eso, esa ha sido la gran pelea ahorita, forjar. Y yo creo pues que hay grupos que sí han tenido claridad, aunque no son los más influyentes, han tenido claridad y han dado la pelea, y creo que la pelea siempre se tiene que seguir dando. Lo importante es decirle a la ciudadanía: no nos quejemos, busquemos cómo abrir esto, cómo pelear, cómo que la reforma sea lo más amplia posible para garantizar que la gente vaya a votar. Por ejemplo, miren, el tema de la reforma. Hay tantos aspectos a discutir. Voy a mencionar uno, el de los delitos electorales. Ustedes se acuerdan del conflicto que hubo con don Enrique Bolaños, que lo acusaron de delitos electorales y se planteó que lo iban a destituir por eso, y hubo un conflicto muy grande, pero era una presión para obligarlo a negociar a don Enrique, y lo doblegaron, pues en última instancia lo doblegaron. Eso que no estaba contemplado en la ley electoral, ahora lo están contemplando. ¿Qué significa? Que si encuentran delitos electorales y ya sos candidato electo, podés ser destituido. Eso no es correcto. Los delitos electorales tienen que revisarse en el periodo de la campaña, y la Fiscalía y todos los órganos del Estado tienen que estar pendientes que no haya delitos electorales, y una vez que ya se da la votación y hay electos y ya se proclamaron los electos, no se puede destituir a nadie, porque los candidatos electos pertenecen a la voluntad popular, no a una institución que se llama Consejo Supremo Electoral, que te puede aplicar o te puede abrir delitos electorales por cualquier pretexto, como ya conocemos que ocurre en Nicaragua, y de repente ese sea motivo para la destitución de diputados que sean críticos y que de repente tenga una recomposición de la Asamblea Nacional. Porque lo que está en juego no es solamente el cambio de gobierno, lo que está en juego en realidad, el centro de todo es quién va a controlar la Asamblea Nacional en el futuro. Que de ahí dependen prácticamente todas las leyes. Exactamente, el nombramiento de los funcionarios. El todo. Ejecutivo puede mandar iniciativas, puede vetar incluso, pero todo lo que es el marco legal y la composición depende de la Asamblea Nacional. Y además la Asamblea Nacional puede destituir hasta ministros. Correcto, y ahí la importancia también de esta Asamblea Nacional actual. Hablemos de ello, que han sido fuertemente criticados los partidos políticos que tienen presencia en este momento en la Asamblea Nacional. ¿Qué rol tendrían que estar jugando ellos? ¿Están haciendo un buen rol o definitivamente la mayoría de grupos que los tildan de que le hacen el juego al gobierno tienen la razón? Bueno, la verdad es que como los procesos electorales últimos no han sido transparentes y han habido denuncias de fraudes electorales,
las representaciones parlamentarias se debilitan. De por sí son muy débiles, porque realmente si sumamos todos los diputados que no son del Frente Sandinista, tenemos apenas como 15 o 20 diputados y la mayor parte están en manos del Frente Sandinista, pues. Tiene más del 60% de los votos. Entonces, de entrada, eso es un factor de debilidad de los diputados. Y lamentablemente tampoco juegan su papel, porque no los vemos en la pelea, luchando para que no cierren las empresas, luchando para que haya subsidio económico para las empresas que están ahogadas por la pandemia. No vemos que estén planteando los problemas de la ciudadanía. Entonces, por eso la ciudadanía ve la Asamblea Nacional como algo allá, y los problemas del día a día, de llevar la comida a la casa, es lo que más le preocupa a la gente. El discurso que han dicho siempre es que son pocos en la Asamblea Nacional y la mayoría son del Frente Sandinista, que hay alrededor de 69 diputados. En el caso de la oposición se ve visible al menos entre 14 y 15 diputados que han hecho el rol de la oposición ahí en el plenario, pero realmente ese discurso que ellos dicen pueden hacer poco o pueden hacer mucho teniendo minoría de diputaciones en la Asamblea Nacional contra la aplanadora Frente Sandinista. Es que ese es el problema. Cuando ya el Frente Sandinista obtuvo mayoría calificada de diputados, más del 60%, el resto de la oposición, por más que brinque, berree, pelee, no puede hacer nada. Porque han hecho propuestas, iniciativas y que prácticamente han quedado solo en la tubería de la Asamblea Nacional. Eso es lo que la ciudadanía debe estar ahorita, ojo al Cristo. No solo es el cambio de presidente, son los diputados. Por eso es que ha habido pleito enorme entre la coalición y el otro bloque de la alianza por las diputaciones. Exactamente. Porque cada quien busca cómo controlar los diputados, porque aunque sea electo el presidente, lo que vas a tener es un control de la Asamblea Nacional. Bonifacio, para ir finalizando esta entrevista, me gustaría que usted recomendara a los precandidatos cuál debería ser ese rol que ellos deberían de estar desempeñando justo ahora, y esa propuesta de nación que incluya justicia, que incluya condiciones habilitantes para el proceso electoral y que incluya también el después de las elecciones, una vez llegando al poder. Es decir, ¿podrían ellos tener a una Nicaragua estable? ¿Podrían ellos tener a una Nicaragua encaminada justamente a que el presidente de la República electo, que suponiendo sea de la oposición, no sea nada más una figura, sino que tenga voz y voto y un respaldo en la Asamblea Nacional? O no pase en Nicaragua lo que usted citaba, que pasó con el doctor Arnoldo Alemán, que años después o meses después incluso está negociando con el gobierno. Lo primero es ganar. En ese caso sería oposición. Lo primero es ganar las elecciones. Y para ganar las elecciones, cualquier candidato tiene que tener un discurso que convenza a la gente y que refleje los problemas de la gente. Aquí hay problemas muy serios ahorita. Tenemos una crisis económica que está reventando a la familia, hay mucho desempleo, los pequeños negocios a duras penas sobreviven, hay mucho endeudamiento de las personas, los pequeños productores en el campo sufren con los precios. Entonces, para ganar las elecciones necesitamos la reforma electoral que sea lo más profunda posible, que haya una candidatura que plantee los problemas de la gente y después que cumpla con los problemas de la gente. Entonces, la verdad es que es una pelea permanente esto, pues, es una pelea permanente. Gracias, Bonifacio, por habernos acompañado acá en Acción 10 en la mañana. Vamos a ir a una pausa comercial. Al regresar, Juan Sebastián Chamorro, precandidato, que ya se ha inscrito en la plataforma de la Alianza Ciudadana. ¿Qué usted espera de este precandidato y qué nos puede decir él respecto a su propuesta de gobierno y respecto a las acciones inmediatas en el contexto actual de Nicaragua? Ya volvemos.